Cada día la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. No puedes esconderte. Yo sé qué estás haciendo. No busques convencerme. A ti te estás mintiendo. No trates de ganarme. Tus obras no te sirven. No podrás engañarme. Mis palabras no entendiste. Yo conozco tus frutos. Por tu gloria trabajas. Mi lugar lo desechas. Solo me das migajas. Te conozco antes de que nacieras. Aunque guardes silencio y tu verdad escondieras. Te conozco y te veo de cerca. Entro a tus pensamientos y ya el amor no te queda. No finjas ser perfecto, de eso no se trata. Yo quiero obediencia, no me compras con plata. Yo vine a la tierra, pagué por tus pecados. No te ganas el cielo con apariencia de cristiano. Te conozco antes de que nacieras. Aunque guardes silencio y tu verdad escondieras. Te conozco y te veo de cerca. Dios les bendiga y Dios les continúe bendiciendo grandemente. Nuevamente en su programa Jesús lo llena todo. Y hoy tenemos un tema maravilloso y es un mandamiento con promesa. Amén. Vamos a mirar por la palabra de Dios que nos dice de este tema tan lindo y tan precioso. Siempre la palabra de Dios a nosotros nos enseña todo lo bueno. Por eso, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y escudriñamos la palabra de Dios, ella nos enseña el camino correcto y qué debemos de hacer. Amén. Y aquí habla de todo. Entonces hoy en un mandamiento con promesa nos va a enseñar para que nosotros realmente obtengamos la promesa que el Señor quiere que nosotros obtengamos. Amén. Amén. Entonces vamos a Éxodo 20:12 y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿De qué está hablando la palabra del Señor? De honrar a los padres físicos. Sí, claro. Honra, dice, honra a tu padre y a tu madre. Mira que eso se ha perdido hoy en día. Claro, Hoy en pero día, harto. hoy en día vemos que los hijos no honran a sus padres,
que no los respetan, no los valoran, no les dan el lugar que se merecen. Se ha olvidado que ellos son los padres terrenales que el Señor dejó, que el Señor permitió que naciéramos en una familia con un papá y con una mamá, que hay que respetarlos, valorarlos, amarlos y honrarlos. Por eso la palabra del Señor desde el tiempo antiguo dejó este mandamiento, y es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál es la promesa, hija? ¿Cuál es la promesa que se está diciendo acá? Que sus días, ¿qué? Sean alargados. Por eso hoy en día hay mucho joven que están rebelde con sus padres, ¿cierto? Mucho, ahí sí como dice, hablemos de las niñas y de los niños. Son muy rebeldes y vemos que muchos no pasan de los 18, de los 20, de los 25 años, porque son muy rebeldes con los papás. Entonces se acortan sus días. Y lo que pasa, madrecita, es que mira, muchas personas ignoran esto, o sea, lo saben, porque este es un mandamiento que es muy conocido por todo el mundo, conocedores de la palabra, no conocedores, simplemente lo han escuchado, han sabido y todo el mundo lo sabe, pero ignoran realmente que es real. Es real, porque si la palabra de Dios lo dice es porque es así, y el Señor lo que promete y lo que dice, Él lo cumple. Lo cumple. Y dice también aquí la palabra del Señor en Levíticos 27 al 9, y dice la palabra del Señor: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová, que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Tremendo, ¿no? Porque ¿quién lo está diciendo? Jehová de los ejércitos. O sea, nada más ni nada menos que el Padre de toda la creación. ¿Y por qué el Señor tiene en alta estima a los papás y quiere que nosotros como hijos los valoremos, respetemos, queramos, cuidemos? Todo esto porque el primer Padre es Él. Claro. Y así como nosotros amamos a nuestro amado Señor y Salvador, que es nuestro Padre Celestial, así también debemos de amar a nuestros padres terrenales, porque el Señor los dejó aquí para que nos ayudaran, nos aconsejaran, para que fueran nuestras guías, para que nos colaboraran también, nos engendraran, también para que nos cuidaran y hasta cierta edad nos tuvieran en un ser en el que estamos. Porque ¿quién nos alimentó? ¿Quién nos cuidó cuando éramos bebés? Cuando nosotros no podíamos hacer nada por nuestras propias fuerzas. ¿Fueron quiénes? Ellos, nuestros padres. Y vemos que eso requiere sacrificio, eso requiere entrega, sufrimiento, eso requiere de muchas cosas. Por eso es que el Señor valora y le da el lugar a los padres y los colocó por cabezas en un hogar. Pero hoy vemos, hija, que las cabezas son los hijos. Son los hijos. Lo que mi hijo diga. Yo primero, uno le habla a una persona adulta y le dice, venga, esto. Y dice, ay, espérame, yo le pregunto a mi hijo. Y el hijo tiene 12, 13 años. Entonces ahí es donde se ha perdido la autoridad. Porque la autoridad, ¿quién es? Es Cristo, luego el hombre, luego la mujer y de abajo los hijos. Claro, lógico. Por eso es que los papás tienen que estar también acorde con el Señor para no perder la autoridad. ¿Por qué? Porque al yo pedirle consejo a un niño de 12, de 13 años, ¿qué sabiduría tiene un niño?
no tiene ninguna sabiduría. Y por eso es que el niño se toma la atribución que no le corresponde, de pasar por encima de ¿quién? De la autoridad de los papás. ¿Pero por quién? Por los papás. Por los papás, porque es que lo que yo diga y así se hace, como el Señor Jesús, el Amén. Padre y el Hijo ya dejaron escrito todo, y eso se hace y se cumple, queramos o no queramos, gústenos o no nos guste. Amén. Por eso esta promesa se cumple, porque dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso se cumple si nosotros no honramos a nuestros padres, si no los cuidamos, si no los valoramos, si no les damos gracias por todo lo que han hecho por nosotros. No, de verdad no los tenemos en cuenta. Pues déjeme decirle que tu vida se va a cortar. Claro, y tenemos que nosotros tener en alta estima a nuestros papás. Mire, de todas maneras, así nuestros papás no sean conocedores de la palabra, así tus papás no sean unas mujeres, unos hombres con un ejemplo a seguir, pero de todas maneras son tus papás, y la promesa no dice, cuide a sus papás y honre a sus papás si conocen de Cristo, o ame a sus papás si ellos son buenos padres, o si ellos los han querido. No, a todos los papás uno tiene que amar y respetar, a todos los papás. ¿Por qué? Porque es un mandamiento del Señor y esa promesa está. Y es que aquí lo podemos ratificar porque el Señor dice: y guarda mis estatutos y póngalos por obra, yo Jehová que os santifico. Es un estatuto que el Señor dejó. Y hay que cumplirlo. Y hay que cumplirlo y ponerlo por obra. Exactamente. No solamente saberlo, porque como decíamos al principio del programa, hay muchas personas que conocen este mandamiento, pero no lo ponen por obra. Mire, ahorita hay muchos, mami, hay muchos abuelitos, estaba viendo yo en las noticias, muchos abuelitos que dejan abandonados en los hospitales, en los geriátricos, en la calle, y uno les pregunta y va a mirar, y realmente los hijos tienen recursos, claro. Los hijos tienen modos para poderlos tener en un buen lugar, para poderles proveer su alimento, su comida, pero no quieren los hijos porque son rebeldes y no están poniendo por obra este estatuto que fue dado directamente de Jehová de los ejércitos. Por eso el Señor los reprendió. Mira, vamos a la palabra del Señor. Amén. Aquí en Mateo, mira lo que dice. Mateo 15:1, y lo vamos a leer hasta 9, y mira lo que dice. Amén. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos ¿de qué? De hombres. Mira, tremendas. Aquí el Señor, porque le estaban diciendo, mira, es que mira, vemos la hipocresía y vemos claro. la maldad que hay. Aquí le estaban diciendo al Señor: oiga, ¿y sus discípulos por qué no se lavan las manos cuando están comiendo pan? Y el Señor les dijo: ¿y ustedes por qué también quebrantan el mandamiento de Dios? De Dios. Sea que para ellos era más importante una tradición de hombre, del mundo, sí. De un hombre pagano, ¿cierto? Un mandamiento, digámoslo así, de un hombre pagano, porque son tradiciones, ¿cierto? Y quebrantan el mandamiento de Dios, que el Señor desde el principio, como lo leímos allí en Éxodo,
que el Señor dejó que honrara a su padre, que honrara a su madre, que los cuidara, que los valorara, ¿cierto? Y ellos que decían, ay, es que yo no les doy de comer porque es que yo tengo primero que llevar los diezmos a la iglesia. Ay, Dios mío, Señor. Porque yo tengo que llevar la limosna a la iglesia. Tremendo. Y entonces yo primero está Dios que mis papás, o sea que quebrantaron ¿qué? La ley La ley de Jesús. del Señor. Porque una cosa como el Señor le dijo, a él le dijo, ¿de quién es esta moneda? Cuando le dijo, del César. ¿Y qué dijo el Señor? Al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. O sea que nosotros, el Señor dejó los mandamientos para cumplirlos. Y por una tradición, o sea que para ellos era más importante darle a los demás y cumplirle a los demás y un mandamiento de hombre que darle a sus padres. Mire, yo estaba escuchando. Tremendo. Yo estaba escuchando a alguien que decía, es que los diezmos y las ofrendas es algo que usted tiene que dar y es obligatorio y es que tiene que darlo porque entonces usted está robando a Dios, porque entonces usted es un ladrón, ¿sí? Entonces, pero si usted se pone a pensar y usted tiene sus diezmos y sus ofrendas, y yo sé que muchos, si escuchan esto, muchos de los que llevan sus diezmos y sus ofrendas a las iglesias van a decir que nosotras estamos, mejor dicho, transgrediendo la ley. Pero si usted lee la palabra de Dios, usted va a entender lo que el Señor les estaba diciendo a ellos ahí. Que si mi mamá y mi papá tienen hambre y yo tengo para llevar los diezmos, primero le doy de comer a ellos. Claro, porque es un mandamiento. Porque es un mandamiento de Dios. Sí, Señor. En cambio, el llevar los diezmos y las ofrendas, hay que escudriñar bien la palabra de Dios. Claro. Hay que escudriñar bien la palabra del Señor. Por eso usted no se deje meter los dedos a la boca. Usted no coma entero. Usted coma palabra de Dios, hermano. Y usted, de todas maneras, mire, si usted tiene recursos, llévele a sus papás, a su mamá. Mire, por más que su papá y su mamá tengan, pero usted como hijo de Dios primeramente y de dar un testimonio, usted tiene que ver por sus papás. Claro, primero están los papás. Primero, es como cuando el Señor les dijo, si usted ve, si usted va a llevar la ofrenda y ve que tiene algo con tu hermano, primero arregla ¿qué? Lo que tiene con tu hermano. Y ahí sí venga y tráigame la ofrenda. Porque eso es lo que el Señor, lo que el Señor dice, es que lo primero es lo primero. Si yo tengo los diezmos y no tengo más, y mis papás están aguantando hambre, y yo le llevo un mercado a mi mamá y a mi papá, claro. Y eso agrada a Dios. Ahorita los predicadores y los de la prosperidad, lo que le van a decir es, ¿cómo así? Si es que usted tiene que traer los diezmos y las ofrendas si usted se está muriendo de hambre, porque es que así, porque el primero es lo del Señor, porque no. El Señor lo que quiere de usted es un corazón contrito y humillado. Lo que quiere de usted es las obras de la palabra del Señor. Lea, hermano, lea cuál es realmente el ministerio y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Léalo. Y si usted lo lee y lo entiende, usted se va a dar de cuenta que a nosotros nos han metido muchos cuentos a la cabeza y por eso nosotros estamos como estamos, porque la palabra de Dios no es nuestra prioridad, sino como decía acá la palabra, mandamientos de hombres. Tradiciones. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo le dijo esto a esos fariseos? ¿Por qué él tuvo que tener sacarse ese decirle los padres cuando le dijeron aquí acerca de las manos de que no se lavan las manos? Jesús pudo haber dicho, bueno, y ellos no se lavan las manos por esto, poder argumentar otra cosa o poder responder con otra cosa, pero ¿por qué responde justamente acerca de los papás? Porque en ese tiempo él estaba viendo, madre, que desde ese tiempo se veía que los hijos eran unos, perdóname la expresión, unos despadrados, no sé cómo decirlo, con los papás y los dejaban tirados. Por eso cuando dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a sus discípulos, mire esa viuda, mire esa viejita, que da todo lo que tiene, era una anciana, o sea que no tenía nada más que comer, imagínense. Porque en ese tiempo se veía que los hijos
por causa de los mandamientos de los hombres, dejaban a sus papás tirados, aguantando hambre, y eso se parece mucho a este tiempo. ¿Pero por qué? Porque es que dice la palabra de Dios también aquí, en 2 de Timoteo 3:1, y dice la palabra del Señor hasta el 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y aquí en esto, cuando dice carácter de los hombres en los últimos días, dice algo muy específico. Hay una característica de los hombres en los últimos tiempos que no aman a Cristo, obviamente no están sujetos a Cristo, y es que son desobedientes a los padres. Porque eso, mire hermanos, todo lo que nosotros no hagamos que está conforme a la palabra de Dios es transgredir la palabra. Claro. Y estamos transgrediendo la palabra cuando somos desobedientes a los padres, no obedecemos y no nos estamos haciendo hacedores de ese mandamiento que tiene la promesa, y por eso el Señor no está cumpliendo la promesa ni en ti, ni en mí, ni en el desobediente, porque no la puede cumplir, porque nosotros no la estamos cumpliendo. Claro, lógico, porque es que el Señor es fiel con los que es fiel con Él, con los que cumplen su palabra. Por eso el Señor está con aquellos que realmente cumplen la palabra y son oidores y hacedores de la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que los hijos hoy en día, y eso se ve terriblemente, es que yo me aterro, sí, claro, que se ve en el carácter de los hijos rebeldes, no quieren a los padres, hacen lo que se les da la gana, se meten en problemas, ponen a llorar a los papás, ponen a sufrir a los papás, hacen toda clase de esto, y tras del hecho, nosotros los padres somos los malos, los culpables, cuando es que el carácter, y eso se cumple por eso vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. Sí. Y hay personas que conocen la palabra y son así. Claro. Y son transgresores de la palabra. Mira, una persona no necesita irse de la iglesia, puede estar escuchando la palabra y todo, pero si es así con sus padres, es un transgresor. Es un transgresor y un impío. Exactamente. Y mire, si usted y yo realmente cumplimos la palabra del Señor, tenemos que cumplirla toda, no por partes. Y no porque, mira, hay personas que ya son grandes y dicen, es que yo tengo un rencor con mi papá, es que mi papá me castigaba, es que mi papá me hizo, mi mamá me hizo. Ya dice la palabra de Dios, hermano, no se acuerde de las cosas pasadas. Y de todas maneras, Dios perdonó a sus papás, así como lo va a perdonar a usted. Entonces, usted vea por el beneficio de sus papás. Usted, mire, la palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. ¿A qué? A su mujer, cuando se casan. A su mujer, cuando se casan. Pero eso no quiere decir abandonar. Una cosa es dejar. ¿Por qué? Porque se crean muchos conflictos, muchos problemas, y el Señor lo sabía, y eso hay que hacerlo, ¿sí? Pero de ahí a que usted se olvidó que tiene un papá y una mamá, porque ahora tiene una esposa o tiene un esposo, usted está errado, porque es que la palabra de Dios lo dice. Usted tiene que saber y entender y tener esa mente bien sobria y bien entendida, y tener presente de que antes de que usted tenga a su esposo y su esposa, usted tuvo un papá y una mamá que lo tienen en el ser que usted está. Si usted se casó a los 20, a los 21, 22, ¿con quién usted estuvo hasta esos años? ¿Quién lo cuidó? ¿Quién, como decías tú, quién se tomó el tiempo? ¿A quién sufrió los dolores de una o de otra manera? Puede que haya sido duro, puede que a usted le hayan castigado de una manera que no era bueno, pero ¿quién lo tiene en el ser que está? Primeramente Dios, utilizando a sus papás. Exacto. Entonces no seamos desagradecidos, porque es que esa es la palabra que ahora hay que poner en
en todos los hijos que son unos deshonestos, desagradecidos con sus papás y no los aman, no los quieren. Los tenían porque ellos sabían que los necesitaban, pero cuando llegó su pareja, entonces ya me olvido de los viejitos, ya me avergüenzo de ellos, ya no los quiero. Y sus papás, bien, y los visitan de vez en cuando. No seamos desleales, porque es que eso es lo que está haciendo ahorita las generaciones venideras. Claro. Son desleales con sus papás, Claro. pero ¿qué se puede esperar si son desleales con Cristo? Porque lo tienen solamente para que les dé, igual que sus papás físicos, solamente para que les provea, solamente para que les apague el incendio, que les ayude, porque así son los hijos. Cuando están en las buenas, entonces están felices con su pareja, con sus novios, con sus familias, con sus amigos, pero cuando sus amigos y todos no están, entonces ahí sí vamos a la casa de los viejitos, que allá están, ellos siempre van a estar allá. Somos desleales y así somos con Cristo, y ¿qué se puede esperar? Sí, por eso aquí en el 7, mira lo que dice la palabra del Señor. Les decía el Señor: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Exactamente. Mire, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que... Ay, sí, eso. Y perdóname, y ahora dicen, ay, es que sí, es que yo ya tengo mi hogar. ¿Y quién es su hogar? Mi hogar es mi esposo y yo. Imagínese. No, pero es que usted salió de una familia. Ujú. Usted salió, así a usted no le guste, así usted no quiera, así usted se avergüence, usted salió de una familia porque entonces usted no hubiera nacido y no estuviera ahorita vivo. Entonces, usted tiene una familia y no se olvide de donde usted salió. Por eso el Señor le dijo a Abraham y a todos los de Israel: no se olviden de donde yo los he sacado. Claro. Ahora que ustedes están bendecidos, ahora que ustedes están bien, ahora que se pueden mover, ahora que pues son autónomos, ahora que su papá y su mamá les dio una carrera y usted puede, no se olviden de sus papás, no seamos desleales. Claro, y sabe ahora que están haciendo, que me da tanta tristeza, de verdad, tanta tristeza, que la única manera es decir: metámoslo a un ancianato. Sí. Vaya, paguémosle para que otro lo cuide. Imagínese. Cuando los papás, cuando usted nació, no lo votaron. Y no lo llevaron a un orfanato. No lo llevaron, exactamente. Para que lo criaran allá. Exactamente. Es que es tan tremendo. Por eso es que el Señor dice que eso tiene, el que honra al padre y a su madre, tiene una promesa. Pero también el que los deshonra, los maldice, también hay dice maldición. ¿Sabe cuál es la maldición? Muere irreversiblemente. O sea que no tiene escapatoria. No tiene escapatoria. Claro. ¿Por qué? Y mira que el diablo ha hecho eso en los jóvenes, de poner rebelión, de poner ira contra los padres, porque el diablo lo que quiere es matar a la juventud. Imagínese. Acabar a la juventud. Pero la juventud, ¿por qué está así? Porque, mire, ignoran la palabra de Dios. Ignoran los mandamientos que el Señor desde el principio ha dejado. Por eso es que estamos como estamos. Y no solo eso, hija, sino que los hijos rebeldes tienen hijos rebeldes. Y peores. Porque es que yo siempre lo he dicho. El hijo del que es terrible lo supera. Y es más tremendo. Entonces, ¿por qué? Porque eso es una maldición que se adquiere al yo haber sido mal hijo. Entonces, mira, nosotros lo que tenemos que hacer es de verdad entender y saber que sí, yo tengo un hogar y tengo una familia, pero tengo que saber y entender que tengo unos papás. Y si están vivos, porque si están muertos ya no, pero si están vivos, tengo que honrarlos, respetarlos, darles el lugar que se merece. Y si económicamente tengo que sustentar y proveer, tengo que hacerlo, porque es que la palabra lo dice. Sí, pues aquí vamos a Colosenses 3:20 y dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Imagínense, agrada. ¿A quién agrada? Al Señor. Nada más ni nada menos que al Señor. Entonces, mira, esto es una reflexión para todos aquellos hombres, mujeres, jóvenes, niños, viejos, ancianos, porque hay ancianos que tienen sus papás y son tremendos con ellos. Hasta les pegan y todo. Entonces, esto es una reflexión para que realmente, si queremos ver días buenos,
refrenemos nuestra boca, dice el Señor. Sí. Y también honremos a nuestros padres, todos aquellos que los tienen. Porque desafortunadamente yo ya no tengo a mis padres, porque ellos ya se fueron. Pero hay muchos que tienen a sus padres y no los valoran, no los quieren, no les dan el lugar que se merecen. Sabiendo que esas canitas que usted tiene, que su papá y su mamá tienen, son sabiduría primeramente y también por todos los sufrimientos que han tenido por los hijos. Entonces es una reflexión y hoy el Señor está mandando esa reflexión para aquellos hijos rebeldes, para aquellas personas que no honran a sus padres y que piensan que primero está Dios, pero el Señor no se va a poner bravo si usted le da a sus padres porque es que el Señor eso lo manda. Claro. Entonces, para aquellas personas esto es una reflexión y espero que sea de grande bendición. Yo sé que para muchos se van ahí sí como dice, se van a enojar. Sí, claro. ¿Cierto? Pero no importa, reflexione sobre esto y verá que el Señor tiene razón en lo que está diciendo, por su palabra. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a mi Padre lindo. Padre, te damos gracias, Padre lindo, porque tú siempre nos hablas. Tú dejaste tus mandamientos y tus estatutos, Señor, para que nosotros los cumpliéramos. Y es necesario cumplirlos. Amén. Y es un gozo maravilloso el cumplir la palabra de Dios, estar en paz con mi Padre lindo y cumplirle a Él. Gracias, Padre lindo, precioso. Señor, te pido por todos aquellos que no tienen amor por sus padres, que tú les des amor, que les dé el querer como el hacer, de amar a sus padres, de valorarlos, respetarlos, como tu palabra lo dice, para que no les caiga la maldición. Señor, gracias, Padre lindo, por esta palabra maravillosa. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. El ayer nos esclaviza con malos recuerdos, porque en el corazón gobierna el pasado y nos retumba sin cesar, y gobierna nuestra mente para llevarnos a la desesperación. Cuando Dios borró tu pasado, lo hizo en la cruz del Calvario, crucificando tu ayer y dándonos libertad. Él nos abre una puerta para que volemos y nos refugiemos en los brazos de Jesús, el dador de nuestra vida. Asumimos tantas cosas todo el tiempo. Tenemos tantos prejuicios de la gente que vemos. Y así, olvidamos que el amor es lo que nos conecta. Pero, ¿cómo podemos conocer tal amor? Si estamos tan atrapados y consumidos en nuestras propias experiencias, buscando tal amor a través del tiempo, chocando con nosotros mismos y a su vez también contra otros, enfrentando la realidad de lo desconocido, hasta que nos encontremos con quienes nos dicen quién importa realmente, quién nos puede mostrar un amor real. Y una vez lo experimentamos, no se puede comparar con ningún otro. Amor que no conoce fronteras, amor que perdona,
amor que no tiene fin. Su amor es lo que importa.